Esta vez, mis valedores, el saqueo y la depredación que perpetra la burocracia política en el erario público, vale decir, el manejo convenenciero e inescrupuloso con que los funcionarios del poder manejan esos dineros que todos aportamos para provecho de todos, supuestamente. Se trata de la corrupción lucrativa e impune, seña de identidad de nuestro país. Trágico. El ejercicio de la política es esa rama de la moral que procura el bien colectivo entre lo posible y lo deseable con base en lo disponible. Todo ello basado en el expediente de resolver los problemas que plantea la convivencia de los hombres libres que integran una sociedad libre también. Actividad noble por excelencia, la política se aboca al bien común al crear y ejecutar un entramado de leyes que procuran la aplicación de la justicia y la adecuada distribución de los recursos económicos en beneficio de la comunidad. Perfecto. Todo esto en la teoría clásica, porque ya en nuestro país y en la realidad objetiva, la conducta de la burocracia política se aparta de la definición clásica y con sus acciones se acarrea el desprestigio y la mala voluntad de unos gobernados que observan, impotentes por la ignorancia en que los mantiene ese mismo sistema de poder, cómo los tales se integran, cómo ellos se integran a esa burocracia y anteponen su interés de medro personal a los intereses colectivos, pues es México. Pero si hasta ese grado ha llegado la clase política a desprestigiar la actividad de la administración pública y a granjearse el repudio de la comunidad, ¿por qué ese pleito feroz por un puesto burocrático dentro del gobierno de este país? Todo ello, mis valedores, por una razón evidente: la economía, los dineros públicos, la clave de las luchas políticas se localiza en el elemento económico, sin más, porque política y economía son dos hermanos siameses, o en este caso hermanas. Política y economía, hermanas siamesas, en donde la separación es del todo imposible, de modo tal que tras el poder político se descubre enseguida el verdadero y profundo motivo de la lucha por ese poder: la economía, los dineros, que de no producir tan sustanciosas ganancias personales, la economía, difícilmente se advertiría esa fiebre compulsiva del político por acceder al poder, afianzarlo después y, de ser posible, ensancharlo. La economía, un problema de posesión y reparto de la riqueza común. La política no constituye sino una vocación secundaria. La codicia por el medro económico dentro y fuera de la ley es la razón principal de la lucha política en este país, y no más. Las pruebas lo certifican.
van a continuación esas pruebas de cómo políticos inescrupulosos, aun de segundo y tercer nivel, se han beneficiado del puesto al que lograron trepar, pero a lo cínico, a lo desmesurado, porque al contribuyente ya le tomaron la medida. Y en esta ocasión no habré de aludir a los grandes depredadores del tamaño de las familias Salinas, Montiel, Fox o Romero de Champs y congéneres, no, sino al derroche con que se manejan nuestros representantes en el Congreso, con una aclaración: ese derroche no alcanza a lesionar de forma considerable el presupuesto público del país, pero sí constituye un símbolo muy elocuente de la insensibilidad con que en el ejercicio de sus funciones públicas se conducen los funcionarios gubernamentales frente a la carencia económica con la que sobrevive, o las carencias más bien con las que sobreviven el 50% de los mexicanos en este país, porque sueldos, prestaciones, bonos y viáticos, partidas y cuentas secretas no precipitan al país en la ruina, sino que a nivel de símbolo tales derroches, semejantes despilfarros, ofenden o deben ofender a unas masas sociales cada vez más empobrecidas, con un nivel de vida que al paso del tiempo se degenera. Eso, el símbolo del salario mínimo que devenga el trabajador, que para este año, el año anterior fue de 67 pesos con 29 centavos, o según las zonas de la República, 3 de ellas, 63 pesos con 77 centavos, a lo que hay que agregar ahora 2 pesos con 50 centavos de aumento para el 2015, contra el sueldo que percibe Basilio González, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sueldo mensual 173,500 pesos, sí, al mes 173,513 pesos, quien decidió en consumo con los tres elementos, los tres representantes de la iniciativa privada, de los obreros y del gobierno, más o menos 2 pesos con 50 centavos. Esto es lo ofensivo, el símbolo, caramba. Así pues, la presente emisión de nuestro domingo 6 se aboca a tratar el tema del saqueo desaforado que perpetra la burocracia política, desde Los Pinos hasta los funcionarios encargados de administrar una justicia que por amañada, por selectiva, por desnaturalizada, es solo injusticia, sin más. Mis valedores, ¿algún comentario, alguna aseveración que enriquezca nuestro programa? Compañera Isabel Macías, por favor, las señas telefónicas. Sí, y los números telefónicos son 55 36 89 89 y LADA sin costo 01 800 50 52 688. Mira, dice sí y no, y los números, porque digo, por favor diga los números, son estos. El y sale sobrando. Pues allá voy, con la discreción, el tacto, la sensibilidad política y social con que se dieron su aguinaldo nuestros representantes populares. Los diputados locales de distintas entidades del país se autoasignaron aguinaldos que oscilan
entre 80 y 300,000 pesos en un país pobre, empobrecido cada vez más, en un país que, bueno, ¿qué puedo decir a todos ustedes si conocen las penurias en que atraviesa? Dije hace rato, el 51% de los mexicanos atraviesan, no, es el 51% de los mexicanos atraviesa, es singular, no plural, pero en fin, me equivoqué. Entonces, mientras los diputados locales en México se autoasignan año con año, con discrecionalidad y sin control alguno, superaguinaldos, así dice la noticia, superaguinaldos, sus similares de Estados Unidos no tienen esta prestación y se limitan a recibir sus sueldos. Los legisladores locales en México se regalaron en Navidad, a cuenta de los mexicanos, ya se dijo antes, aguinaldos, que oscilan entre 80 y 300,000 pesos. Sus aguinaldos son en algunos casos de 90 días, 6 veces mayores que el mínimo establecido por la ley. Hay casos como el de San Luis Potosí, donde recibieron de aguinaldo 300,000 pesos. Juventino López, coordinador parlamentario del PAN en Guanajuato, argumentó que merecemos esta recompensa, ya que el trabajo que hicimos en comisiones permitió sacar adelante reformas en el Congreso local. Merecen los 300,000 pesos de aguinaldo. Usted, compañera Isabel Macías, ¿cuánto recibió este año de aguinaldo? Nada, no recibí nada de aguinaldo. ¿Y qué le parece que estos legisladores se otorguen 300,000 pesos de aguinaldo? Pues se me hace una desmesura de parte de esa gente, porque mucha gente no recibió aguinaldo y en esas pues yo me sumo, y pues tampoco hubo gente que ni para la cena de Navidad tuvo. ¿Culpa de quién? ¿De quiénes? Pues de nosotros. De todos nosotros, caramba. Sí, culpa de todos nosotros, porque repito, mis valedores, México es nuestra casa común, la casa de todos los mexicanos. El 39 constitucional nos proporciona las escrituras, digamos, de esa casa. Y el 40 y el 41 dicen que cómo podemos contratar los servidores para que hagan el aseo y mantengan flamante esta casa común. Esos servidores los contratamos nosotros. Y por lo mismo, si esos servidores no cumplen con su labor, debemos hacerlos a un lado. Somos 120 millones y ellos son unos cientos de miles. Pero no lo sabemos, no tenemos cultura política, por eso es ridículo que nosotros exijamos. Somos los dueños de la casa y los hemos contratado. Imagínense que un trabajador doméstico o trabajadora no cumple, ¿le vamos a exigir? No, se cambia el personal. Pues sí, pero para eso se necesita tener el poder popular. Escribí un libro que me publicó Grijalvo que se llama Mis valedores al poder popular. Está agotadísimo, pero en las redes, en mi página valedor.org está ese libro, lo pueden bajar gratuitamente para que veamos cómo puede aflorar el poder popular en nosotros, no andar haciendo caravanas por la paz, por la justicia, por la felicidad, por el nirvana, por el Edén y por los campos elíseos. No, que aflore el poder popular y entonces nosotros
llegaremos a ser lo que dice el clásico, en este caso Aristóteles: se es ciudadano cuando se puede dar un gobierno al que obedecer como sus mandantes. Que si no fue Platón, me dice la compañera Isabel, a lo mejor estoy equivocado. Entonces, va de nuevo, va ahora con los senadores. Los 128 legisladores federales ya obtuvieron su gratificación de fin de año, 160,000 pesos, equivalente a 40 días de dieta, igual que en el 2013. Y ellos dicen, está establecido por ley. ¿Dónde está el problema? El problema es que ellos hacen las leyes y las crean a su imagen y semejanza, más bien a su conveniencia. Esto viene, vamos a decir, desde la Revolución Francesa, desde antes, pero en la Revolución Francesa los burgueses crearon las leyes, las redactaron, y después una de las síntesis de la Revolución Francesa: igualdad del obrero y el empleador, el obrero y el empresario, sí, igualdad ante la ley. ¿Y quién hizo la ley? Porque a mí no me protege como los protege a ustedes. La hicieron los propios burgueses. La hizo la ideología liberal, la misma que ahora dicta esas leyes que propician que en Guanajuato, que en San Luis Potosí, los legisladores se otorguen un aguinaldo de 300,000 pesos. ¿Es por ley? Pues sí, pero ¿quién hizo la ley? La del anatocismo, la del secreto bancario, en fin. Entonces, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el sueldo base para la prestación de 160,000 pesos de aguinaldo, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el sueldo base es de 243,330 pesos, a los que se descuenta el pago del impuesto sobre la renta. Para este diciembre, a la prestación navideña se sumó el salario de los legisladores, que ronda los 100,000 pesos y que les fue depositado el pasado miércoles 10. Total que, además, hay otro rubro: apoyo a actividad y gestión legislativa. A las prestaciones se añaden, oiga esto, compañera Isabel Macías, a las prestaciones se añaden vales de gasolina, recursos para el traslado terrestre de los senadores que residen a menos de 400 kilómetros del DF, o boletos de avión para quienes viven en las entidades federativas más alejadas. Pero los senadores no son los únicos que gozan de aquí dice gozarán, de sus prestaciones. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación aprobada para el 2014, los altos mandos de esa Cámara tienen derecho a recibir más de 543,000 pesos para este fin de año. 543,000 pesos para este fin de año, por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año. ¿Por qué carambas yo no soy senador? Bueno, aquí entre nos, hace años, aquí a Radio UNAM, vinieron comisiones de distintos partidos a ofrecerme una legislatura, un escaño o una curul. No, pues no era, ni es mi propósito el meterme en esa clase de politiquerías, y rehusé. Eso es lo de menos. Yo estoy feliz conmigo mismo, y miren ustedes, mi estómago lleno después de este desayuno de avenita. No es Benita la que me lo sirvió. Entonces estoy en paz,
Pero caramba, ánimo, reaccionemos. Bueno, hoy la mayor parte de los contertulios de nuestro domingo 6 andan de vacaciones, aquí o en las playas de nuestro país. Hay una caricatura estupenda de un tipo un hombre de clase media baja tal vez, se fue a Acapulco a gozar del mar, porque aquí estaba tenso ya de tanto problema. Perdón, estoy hablando como un pobre infeliz ranchero, tenso. Déjenme decirlo estilo Falfurrias, Texas. Estaba estresado. Ándale, sí, estresado. Bueno, pues estaba tenso después de tantos problemas. Se fue a Acapulco, se metió al mar y nada más le sobresale la cabeza. Y dice, ¿y qué reflexión la suya? Pues también aquí me siento con el agua al cuello. Casi mediodía. Sales con tu primera sangrona. Bueno, compañera, hay que matizar esto. No sé por qué me la tacha de sangronada. Bueno, los asambleístas del DF no tienen llenadera. A partir de este año, los diputados locales cobran un nuevo bono mensual de 74,500 pesos para apoyo a la gestión social, esto entre comillas. Sin embargo, no explican bajo qué argumentos se entregan estos recursos del erario, ni cómo se debe comprobar su gasto. Dicho apoyo es adicional a lo que ya recibían y continúan recibiendo en prerrogativas y pago de renta de sus módulos distritales y del personal que los atiende, lo que suma más de 100,000 pesos al mes por cada legislador. Y a propósito, a ver si ha cambiado en algo la situación. Esta noticia es de fines del 2013. Hijos, novios y hasta choferes de los senadores cobran como asesores, entre comillas, en la Cámara Alta. No es Cámara Alta, no estamos en Inglaterra, pero en fin. Bajo este rubro, el Senado de la República gastará tan solo este año 138,8 millones de pesos. En la lista se pueden apreciar casos polémicos como el de la senadora perredista Iris Vianey Mendoza, quien tenía a fin de año del año pasado, quien tiene registrados como asesores a su hermano Freddy Mendoza y a su pareja sentimental Carlos Sotelo. Otro ejemplo es el del dirigente del sindicato de Pemex, Carlos Romero de Champs, quien mantiene en la nómina a Arturo Trejo González, su chofer, con un salario de muchos miles de pesos al mes. La senadora del PT, Marta Palafox, recibe asesoría de su hijo Mauricio Palafox. El nombre de ella lo lleva su hijo. Bueno, la senadora panista, el senador panista Roberto Gil tenía registrado a fines del año pasado a Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, hijo del cuñado del expresidente Felipe Calderón. Hijos. Hasta julio del año pasado, la Secretaría de Servicios Administrativos de la Cámara Alta contemplaba, no hay error en este contemplaba, pero contemplar es un vocablo muy cercano a la poesía como para andar con el contemplaba. Compañeros estimados del matutino Reforma, en donde yo trabajo, envió mis colaboraciones a Metro, su hermano menor.
no se dice cuestionado, respondió. No es cuestionado, es interrogado. Cuestionado es puesto en entredicho, puesto en entredicho. De esta nota de fines del año pasado, un detalle final. La legisladora con asesores mejor pagados, no, los legisladores, son los panistas Francisco Domínguez, Guadalupe Garza y Maqui Ortiz, cuyos sueldos van de 90,000 a los 95,000 para este personal de apoyo. Qué eufemismo el del personal de apoyo. ¿No te atreves a leer esto? Y que el coordinador, esto ya es del 25 de diciembre, de 22 de diciembre, hoy estamos a 28. Bueno, yo soy muy bueno para las matemáticas, del 22 al 28, vaya Pitágoras a saber cuántos días son. Bueno, el coordinador parlamentario del PAN en Guanajuato, Juventino López Ayala, defendió su aguinaldo de 217,800 pesos bruto que recibieron los legisladores antes de salir de vacaciones. Declaró que la ley orgánica del Poder Legislativo establece la prestación que deben recibir cada año los representantes populares. Dijo, es un tema que se encuentra establecido en la ley. Corresponde a 45 días de salario como pago de aguinaldo y es exactamente lo que recibimos. ¿Ven ustedes? Primero hacen las leyes y luego se escudan en ellas para recibir estos parlamentarios del PAN en Guanajuato 217,800 pesos bruto de aguinaldo. Que está contemplado en la ley desde hace muchísimos años. Y nosotros, y quienes en la cena de Navidad se conformaron con un pollito rostizado o algo por el estilo, para ellos no está contemplado en la ley ningún aguinaldo decoroso. Los partidos políticos se autorrecetaron en los estados 1,300 millones de pesos extra para su operación en el 2015. La reforma electoral abrió la puerta para que los institutos políticos dispongan de esos recursos pagados por los contribuyentes. Y si hay alguien con un solo salario mínimo o dos que diga yo por mi pequeñísimo salario no pago impuestos, le digo que sí los paga en la carestía, en los aumentos en la gasolina. Yo no tengo coche, dirá, pero la carestía es una forma, es la vía por la que el sistema de poder le cobra los impuestos, las contribuciones. Actualmente las bolsas estatales suman 2,337 millones de pesos, pero con una nueva fórmula se elevará para los partidos políticos, se elevará el monto que se deriva hacia ellos, se elevará a 3,594 millones. Además, los partidos reciben a nivel federal otra bolsa que se paga con el dinero de los mexicanos, que este año será de 3,900 millones de pesos. ¿Qué función desempeñan los partidos políticos? Pues son
la base de la democracia, democracia liberal, democracia burguesa. Y cuál es la repercusión positiva para los mexicanos de salario mínimo. Y como dice el refrán y como dice el lugar común, siguen bastos. De manera oficial, los magistrados de la Suprema Corte, como Suprema Corte, siempre me equivoco, de la Suprema Corte, aseguran que se trata de un haber de retiro. Sin embargo, el artículo 183 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación le da el carácter de vitalicio a tal prestación y precisa que equivale al comillas, 100% durante los 2 primeros años y 80% durante el resto del tiempo del ingreso mensual que corresponde a los ministros en activo. En defensa de la prebenda, el comunicado oficial de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral, es el Tribunal Electoral de la Federación, señala: los miembros del Tribunal Electoral no negociamos el ejercicio de nuestra función jurisdiccional, rechazamos de manera categórica cualquier acusación de ese tipo. No, si hasta dignos son, y vaya que lo son muy dignos. El salario de los ministros, aquí está, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los integrantes del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral, aumentará el próximo año del 2015 6.5%, más del doble respecto a la inflación calculada para el 2015, que es del 3%. La remuneración anual brutal de ministros, consejeros y magistrados electorales, oigan esto, la remuneración anual bruta de ministros, consejeros y magistrados electorales sumará 6.76 millones de pesos al año cada uno de ellos. ¿Y cómo anda la justicia en México? Me preguntaban los compañeros de Ayotzinapa, ¿cómo anda la justicia en México? Y los de Tlatlaya, y las víctimas de todos esas honorables familias. Carlos Salinas tiene a Adrianita y tiene al inocentísimo Raúl. Hoy celebra su día onomástico Raúl Salinas. ¿Sabía usted por qué, compañera Macías? Pues, ¿qué día es hoy? 28. Y él es un inocente, palomita Raúl Salinas, eres inocente. Bueno, pues de acuerdo con los anexos económicos del presupuesto de egresos, la remuneración anual de los integrantes del Poder Judicial tendrá un incremento total de 417,538 pesos en comparación con sus percepciones actuales. Los ministros de la Corte gozarán de un incremento de, oigan el incremento, para el próximo año, 163,671 pesos en su sueldo. El salario base aumentará
31,011 pesos, y la llamada compensación garantizada será de 132,600 pesos. El aguinaldo aumentará para el próximo año 67,698, y hasta el estímulo de antigüedad será ajustado a 46,154 pesos. Total, ¿a cuánto llegará su sueldo mensual? A 830,446 pesos. ¡Ah! Pues ahora me explico la noticia que van a escuchar. Un magistrado electoral mexicano gana más que los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos, España o Brasil. Por ejemplo, perciben al mes en reales, en Brasil, en reales perciben al mes el equivalente a 183,000 pesos. Los magistrados de la Suprema Corte en Brasil, como se llame en aquel país, 168,000 pesos. El equivalente, espérenme, 168,000 pesos, 148,442 pesos menos que los magistrados mexicanos. Ahora, en donde en España reciben los magistrados en euros el equivalente a 171,600 pesos mensuales. Entonces, finalmente, mientras el ingreso mensual de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asciende a 316,442 pesos, un magistrado en Estados Unidos recibe 280,500 pesos. Vamos a invertir las cifras. Mientras un magistrado en Estados Unidos recibe 280,500 pesos, uno de México recibe 316,442 pesos. Hasta el gañote me está fallando con transcribir esta serie de datos. Qué poca vergüenza la de nosotros. Ya, ¿dónde están todas las que había leído? Eso. No te olvides. Antes de seguir adelante con estas cifras escalofriantes, voy a leer el mensaje de Jorge Arroyo. De veras que tengo una suerte lóbrega frente a algunos de ustedes. Todos esos, ¿qué dice? Todos esos, señor, salarios, todos esos salarios que mencione, que son ciertos y amorales, al recordárnoslos, solo nos produce sufrimiento y no presenta ninguna solución. Ya estoy cansado de aportar una solución que
Han escuchado ustedes muchísimas veces, pero pues la ley del menor esfuerzo, el puro reniego, así que no presento solución. Recuerden lo de Juan de Hus, cuando a punto de ser quemado vivo, ya en la hoguera, atado a la hoguera, y el haz de leña al pie, una viejecita se acerca y pone unas ramitas para enriquecer la fogata. Y Juan de Hus la ve, mueve la cabeza y dice: santa simplicidad. Caramba. Para poder operar la nueva sala especializada en el procedimiento especial sancionatorio, el Tribunal Electoral de la Federación requerirá este año una bolsa extra de 100 millones de pesos. Y dice el vocero, ya tenemos un estimado, vamos a elevarlo a la Secretaría de Hacienda para ver si se nos otorga el beneficio económico. Estamos hablando de poco más de 100 millones de pesos, dijo el magistrado Alejandro Luna Ramos, presidente del Tribunal Electoral. Ese recurso se utilizaría solo para los últimos meses del 2014, entre octubre y diciembre. Es de junio la noticia. No sé si se haya otorgado o no esta prestación. Mientras tanto, la pobreza en México, además de considerar la suficiencia o no del ingreso para adquirir una canasta básica, para apreciar, justo y preciar la pobreza en México, se considerará también la carencia o no de 6 derechos sociales. ¿Cuáles son los 6 derechos sociales? Escúchenlos. Educación, salud, saludcita, no de esa. De nuevo, educación, salud, seguridad social, calidad y vivienda. En México hay 52 millones de pobres, de mexicanos pobres. Alguna vez lo dijo al revés Zedillo y así le fue. Dijo, ando visitando a los pobres mexicanos, por decir a los mexicanos pobres. En fin, pues pobres mexicanos, los mexicanos pobres. En México hay 52 millones de pobres. Esta es la primera conclusión del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. En el país, el 46.2% de la población percibe menos, oigan esto, después de que oímos hablar de los aguinaldos, de nuestros representantes, del gobierno, para entendernos, el gobierno. En el país, el 46.2% de la población percibe menos de 2.114 pesos al mes y tiene al menos una carencia en términos de los 6 derechos sociales. El 80% del país está en situación de vulnerabilidad o de pobreza y expresa una importante concentración del ingreso en México. La conclusión es alarmante. La mayor parte del ingreso se reparte entre el 30% de la población y aún así no todas estas personas escapan a la condición de pobre o de vulnerable. Caramba, ya hablé de los 2 pesos y fracción de lo que se va a entregar al obrero de salario mínimo. Y miren ustedes, termino con esta nota. Noten ustedes que hay una trampa verbal en algunas declaraciones de los funcionarios públicos. Miren, a demandas concretas, respuestas abstractas. Imaginen ustedes que llega un hombre muerto de sed a una vivienda y dice: por favor, deme agua. El otro le dice: bueno, agua no te voy a dar, pero te voy a dar aliento, porque mira, el sufrimiento humano
contempla a los caracteres más débiles y los hace. No, yo estoy pidiendo agua, no consejos. ¿Cuánto no se le demanda a estas alturas al presidente del país? ¿Cuánto no le debe a muchos sectores de la población? Los padres doloridos por sus hijos ausentes, tanto el pobrerío cada vez más pobre, todo lo que se le reclama, que no se le debería reclamar, sino si tuviéramos ese poder, cambiar de mandatario, porque el mandatario es el que recibe el mandato y cumple. Vamos a decir, una trabajadora doméstica es la mandataria y quien le paga es el mandante. El mandante contrata y el mandatario, por un sueldo, obedece ese mandato, es mandatario, es el que recibe el mandato y se supone que lo cumple. Bueno, entonces, ¿cuántas demandas no tiene la población hacia este presidente y que han aflorado y se han puesto en evidencia como nunca antes con ningún otro presidente, si exceptuamos a Díaz Ordaz, por ejemplo? Bueno, demandas concretas. Piensen ustedes qué le demandarían a Peña si pudieran tener voz con él, diálogo con el presidente. Demandas concretas: alivio a la pobreza, que los desaparecidos aparezcan, no solamente los 43, que haya justicia, que, bueno, piensen cuántas demandas. Aquí va a demandas concretas, respuestas abstractas. Dijo en su mensaje de fin de año el presidente, a ver cuántas demandas respondió de frente. Dijo: es momento de construir, no de dividir. El camino de México debe ser de la paz. Este no es el momento para destruir, es el momento de unir, no para dividir. Pido reafirmar el propósito común de enaltecer el verdadero carácter de los mexicanos todos los días y en cada momento. A demandas concretas, paz y unidad en México. A lo largo de la historia nacional, los mexicanos jamás se han rendido ante la adversidad. Demandas concretas que aparezcan, que los gasolinazos, que estos salarios desmesurados de los burócratas de primer nivel. Y la respuesta: hemos demostrado una y otra vez que somos una sociedad con dignidad, con valor, unidad y solidaridad. Hoy que nos encontramos reunidos con nuestras familias y nuestros amigos, rodeados de armonía y felicidad, vaya, armonía y felicidad, reafirmamos el propósito común de enaltecer todos los días y en cada momento el verdadero carácter y determinación de los mexicanos. A demandas concretas, la respuesta presidencial: unámonos con el propósito y el deseo de tener un México fuerte y próspero. Esto me suena a Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. ¡Qué frasecita! Unámonos con el propósito y el deseo de tener un México fuerte y próspero y un futuro de grandes oportunidades para todos los mexicanos, mis valedores. Estas son nuestras autoridades. Todo esto es México. Esos son nuevos que llegaron.
Estos son los anteriores. Bueno, recuerden ustedes que para tener conciencia política, cultura política, teoría política, tenemos que estudiar. Y imparto un curso de teoría política los sábados de 11 a 1 de la tarde en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce 233. Y tenemos que ir saliendo de la mediocridad de los boleritos rancheros, de la mediocridad de la televisión, de la mediocridad de la forma empedrada de hablar. O sea, digo, no, lo que pasa es que hoy inicia ese horror de mediocridad y lo estamos logrando en nuestro taller de lectura que se lleva a cabo también en el Centro Cultural El Juglar de la 1 a las 2 y fracción de la tarde. Al rato ahí vamos a estar la compañera Isabel Macías y yo, nada de que yo un servidor, no, la compañera Isabel Macías y yo para hablar. Ya verán ustedes lo que vamos a tratar en el taller de lectura del día de hoy, de 1 a 2 y fracción de la tarde. Por cuanto a nuestro centro de acopio, gracias Ixtapaluca y una señora que no quiso decir su nombre, y aquí tenemos ya las muletas. ¿Dónde está la nota? Centro de acopio a la persona del Estado de México que solicitó unas muletas, por favor comuníquese para que proporcione sus datos para hacérselas llegar. Ya las tiene el compañero Daniel Cruz, que es quien se abocó a esta demanda, a esta solicitud. Obtuvo las muletas para quien lo está necesitando en el Estado de México, pero se han quedado calladas las personas que lo solicitaron. Ropa, zapatos, ya el centro de acopio ya no acepta ni libros, ni ropa, ni zapatos. No se puede, nadie las puede llevar a donde se solicitaron. Un poco de efectivo para estas personas. Marcela Calzada Ugalde tiene juguetes y libros. Bueno, podría ser en San Lucas, pero Marcela Calzada Ugalde, ¿quién las lleva hasta San Lucas, a Malinalco? De todas maneras, por favor, compañera Isabel Macías, dejamos aparte esta nota porque nos proporcionan los números telefónicos. Ahora, ¿cuáles otros mensajes? También esto es del centro de acopio. Graciela Mesa, respecto a este tema, usted nos ha dicho que en nosotros está la solución. Por ejemplo, el boicot a productos de empresas poderosas, no ver televisión, organizarse, comentando estos temas con los conocidos. No es así. Tener cuidado con lo escuchamos o vemos en los medios. No, primero es la organización celular autogestionaria. De eso depende todo lo demás. Javier Álvarez, los sueldos que menciona son migajas comparada con lo que obtienen por contratos, corrupción, mordidas y regalos de compañías petroleras. Muy cierto, por eso aclaré que esto, a escala de símbolo y de que demuestra una falta absoluta de sensibilidad social, se va a poner a decir a ustedes, pero que esto no va a lesionar en gran forma el presupuesto del próximo año, por ejemplo. Gracias por el espacio. Hay pocos el presidente debe
renunciar por inepto y convocar a elecciones nuevas y un nuevo constituyente. No queremos a los Beltrones Gamboa, Amaya y familia, Calderón, etcétera. Adolfo Juárez. Lo invito al taller de teoría política. Deben, esto debe hacer, debe. Claro que se debe. Los católicos deben cumplir los 10 mandamientos de la ley mosaica y el verdadero, el cristiano, que es el que vale, ama a su prójimo como a sí mismo, con hechos, con acciones. Pero todo lo demás se debe, pues sí, pero no se hace. Ladislao Méndez, igual, no. El abrazo sí, pero porque él es el abrirle los ojos. Mi colirio, qué sangrón soy. ¿No? ¿No le parece? Sí, maestro. Sí que. Es muy sangrón. Sería tan amable hablar más del sueldo del presidente y de su aguinaldo, además de compararlo con el de un obrero. Mire, los sueldos son totalmente... El sueldo del presidente es nominal. Ellos tienen unas buscas que decimos nosotros enormes. Está como aquel jovencito al que contrató teléfonos para que vaciaran las alcancías de los teléfonos, los 20. No se presentó a cobrar en un mes. Lo llamaron, venga por su sueldo. Dice él, que también hay sueldo. Pues los sueldos del presidente, el de Videgaray, el de la casa de $1.5 million en Amalinalco, en Malinalco. Eso es lo de menos. Ernesto Ortiz, estos servidores públicos, desde servidores públicos es un eufemismo, no lo son, pero bueno, desde senadores, etcétera, que abusan con sueldos altísimos, son una vergüenza para México y el salario mínimo sigue siendo de hambre. La vergüenza es que todos los dueños de la casa común nada más agachan la cabeza, reniegan y exigen, y no pasan de esa etapa. Jaime Rojas, saludos. ¿Cómo juzgar legalmente a los que dañan y nos engañan? De nueva cuenta, no tenemos la fuerza, no queremos tenerla. Raúl Oropesa, recordar que los ingresos petroleros en el sexenio de Fox fueron mayores que los utilizados en el plan Marshall para reconstruir Europa. De esto Alemania surgió como la gran potencia que es hoy. Tiene toda la razón, y algún día de que tener yo tiempo lo voy a decir cómo el plan Marshall levantó a Alemania, a los de la gran iniciativa privada, e hizo que los alemanes pobres pagaran todo lo que con lo que se quedaron, las ganancias con las que se quedaron, por supuesto, los de las grandes empresas. Fue terrible, pero así fue. Horacio Hernández, aunque sé que le cuesta trabajo reconocerlo, soy activista social. ¡Ay, qué bien! Pero por las dietas de los políticos que he mencionado, ahora comprendo por qué muchos compañeros de lucha hacen activismo social. Como experiencia, su currículum, esperando algún día ser parte de la burocracia que tanto critican. A lo mejor dice que como experiencia su currículum vitae, esperado algún día ser parte, no le entiendo, pero si lo leí tal cual. Sí, ya, adiós, sí. Arquitecto Jorge Fernández, estamos en la calle por todos los rateros y Agustín Mondragón, ya se terminó el tiempo, mis valedores, fue todo por hoy. Agradezco cumplidamente a Crescencio Suárez su valimiento en el control técnico. Y en los teléfonos nos estuvieron apoyando Cuitláhuac Acuña, Daniel Cruz, soy Isabel Macías, y recuerden, hoy hay taller de lectura y los esperamos. Además, Cuitláhuac Acuña graba este video cada 8 días, video que ustedes pueden y deben ver todos los días a cierta hora. Bueno, iba a decir el jueves a las 6 de la tarde, siempre que quieran. Mis valedores, a salir de esta mediocridad donde no hay ni gota de
teoría política, de cultura política. Ánimo.